preservación, aunque lo he mencionado en otras conferencias que he tenido en Latinoamérica, hoy está focalizado en esto de, podemos decir, de la preservación bíblica. Yo voy a proyectar una diapositiva, la cual me va a acompañar en toda la charla, así que siempre recomiendo algunas cuestiones técnicas, ¿no?, a las personas que cuando vean la diapositiva traten de poner no la vista de todos los participantes, sino de uno, como para que puedan ver que estoy teniendo justamente la charla respecto a este tema y podamos recorrer juntos la diapositiva. Y luego de la charla habrá un espacio de preguntas que obviamente se lo dejo a los administradores, aquí Andrés, Fernando, que ellos manejarán todo eso. También destacando, ¿no es cierto?, que nos une, ¿no?, como mencionó Andrés, ¿no?, una declaración del año 1978, que es la Declaración de Inerrancia Bíblica de Chicago, que fue una declaración muy importante para el pueblo de Dios, máximo cuando ya había décadas que se venía atacando la palabra de Dios, especialmente en su inspiración, ¿sí?, por lo tanto en su inerrancia, y es algo que coincidimos, creo, creyentes a lo largo de todo el planeta. Quizás con los temas que hoy vemos de preservación, hay que decirlo, no se habla en la Declaración de Chicago sobre el tema de, o no se amplía mucho el tema de preservación, así que pienso que para algunos que no conozcan les vendrá bien la información de hoy. Así que, sin más, vamos a compartir entonces la diapositiva. Bien. El título de esta conferencia es La doctrina de la preservación de la Biblia define nuestra posición textual. Quisiera primero definir términos. ¿Qué es eso de doctrina de la preservación? Y además, ¿qué es una posición textual? Uno diría, yo estoy seguro que muchos que estuvieron viendo el título a lo mejor no habrán entendido mucho de a qué se refiere, a no ser que hayan leído el artículo que también en el grupo aquí de la conferencia se compartió previamente un artículo de Sociedad Bíblica Trinitaria que tiene justamente este mismo título. Por lo tanto, vamos a definir términos. ¿Qué es la doctrina de la preservación? Bueno, la doctrina de la preservación es la forma en que Dios conservó las copias de sus palabras a través del tiempo. Vamos a ver cuál es la doctrina ortodoxa, ¿sí?, o la doctrina histórica de la Iglesia con respecto a la preservación. Y posición textual, ¿a qué nos referimos con una posición textual? Bueno, ¿cuál fuente griega, en este caso estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no?, se considera como la base del Nuevo Testamento? Y allí tenés dos opciones, o sea, en este momento puede ser que no tengas ninguna posición textual, o puede ser que ya tengas una posición textual, que puede ser la del textus receptus o texto recibido, que es la posición histórica desde el tiempo de la Reforma, o puede ser que tengas, o no estés seguro, la posición del texto crítico, que es una posición que nació en el siglo XIX, cuando fue creado un texto crítico que se popularizó después en el siglo XX, más que nada, que es el texto de 1881 de Westcott y Hort. Todo eso lo vamos a ir viendo ahora en la presentación, pero para resumir, ¿no?, doctrina de la preservación, cómo Dios conserva su palabra a través del tiempo, a través de las copias, y la posición textual. ¿Qué base griega me define a mí para elegir una Biblia? O sea, la posición textual te lleva a utilizar una versión de la Biblia, ya sea que su Nuevo Testamento esté traducido desde el textus receptus, como la Reina Valera, o desde el texto crítico, como otras versiones que luego vamos a ver, para que también tengan una idea de que, bueno, qué versiones están basadas en su Nuevo Testamento en el texto crítico griego. Bien, sigamos avanzando. Primeramente, vamos a ver cómo es el carácter de Dios, porque estamos definiendo primero la cuestión doctrinal, ¿sí?, de decir, ¿qué es la preservación? Bueno, si Dios preservó su palabra, ¿sí?, lo que hay que hacer, traten de silenciar, yo les pido los micrófonos, ¿sí?, o me ayudan los que están manejando el Zoom, a silenciarlo, por favor. Si no, no se puede seguir. No quiero, no. Perfecto. Sigamos. Entonces, la parte doctrinal es cómo Dios preserva su palabra, es de acuerdo al carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Podemos ver algunos breves versículos. Porque yo, Jehová, no cambio.
es un fragmento de Malaquías 3:6. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Y por último, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Estos versículos que leemos nos muestran el carácter de Dios y nos muestran, podríamos decir en especial, un atributo de Él que es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, no es como nosotros que somos cambiantes a través del tiempo. Santiago, ¿no es cierto?, precisa, o sea, Jacobo precisa que no hay ni siquiera una sombra de variación en lo que es su esencia, su carácter y todo lo que hace. Y Números 23:19 nos dice, si Él dijo, no lo va a hacer, no lo va a ejecutar. O sea, es un Dios soberano e inmutable. Ahora pensamos que este Dios soberano e inmutable que inspiró la Biblia, su palabra, hecha por un Dios soberano e inmutable, tiene que tener cualidades protectoras de Dios para que cumpla su voluntad, para que lo que Él dijo en los originales también se vea reflejado en las copias que la Iglesia ha hecho a través de los siglos. Si no, estaríamos pensando que Dios es inmutable en su esencia, en sus atributos, pero que nos dejó una palabra librada al azar del hombre, a las ciencias del hombre, a las copias del hombre, a los errores humanos, sin él haber actuado providencialmente sobre esa palabra. Entonces, nosotros vemos que esa palabra también tiene un carácter como el de Dios, y él prometió también que su palabra iba a permanecer a través de los siglos. El conocido versículo, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48 es ese pasaje preferido de Casiodoro de Reina, ¿no es cierto?, traductor de nuestra Biblia en español, que nos habla, ¿no es cierto?, que este mundo pasa, toda la gloria del hombre se seca, pero siempre la palabra de Dios queda a través de los siglos. Y eso es lo que hemos visto a través del Antiguo Testamento. Cuando creían perdida la palabra de Dios, la encontraron de nuevo y no tuvieron que restaurarla porque esa copia que Dios también guardó estaba providencialmente, o sea, por su mano protegida. Pasaron muchos reyes, Israel fue llevado al exilio y aún así la palabra de Dios estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, fue digamos, conservada, preservada por Dios. El Señor Jesucristo ya nos dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto, como hemos leído anteriormente, si lo dijo Dios, lo dice el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no va a ocurrir, no va a pasar. O sea, Él promete algo que luego el hombre puede torcer a través de las edades. No creemos que sea así. Creemos que esto se ha cumplido siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya con la Biblia completa, con el canon bíblico completo, que esas palabras no van a pasar. De última, Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo suceda. Si bien está hablando de la ley, pero bueno, es la Biblia la que contiene la ley. Si está hablando de esas, serían en el griego las iotas, que son las iotas suscritas, que están como al pie de las letras griegas, ¿sí? Es como un signo ortográfico, por eso también se la equipara con una tilde. O sea, las cosas más minúsculas, ¿no es cierto?, del texto escrito no van a pasar, y el cielo y la tierra pueden pasar, pero eso no va a pasar. O sea, es la misma esencia, ¿no es cierto?, que dijo el Señor Jesucristo, en cielo y tierra no pasarán, pero ahora siendo minucioso con la J y tilde que hablan de la Escritura. Entonces, un Dios inmutable y soberano también, Él inspira una palabra que permanece a través de las edades, que permanece a través de los siglos. Uno diría, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mi posición textual? Bien, la posición textual, si vos crees, no lo voy a decir en argentino, perdón, si tú crees, ¿no es cierto?, que Dios es un Dios soberano e inmutable y que su palabra permanece a través del tiempo, eso te va a llevar a tener una posición textual, porque las personas que han elegido traducir el texto recibido, textus receptus,
tienen esa posición. Pero las personas o los comités bíblicos que deciden traducir desde el texto crítico tienen otra posición diferente, no quizás tanto a Dios, pero sí quizás en cuanto a la transmisión bíblica. Entonces, como te darás cuenta, adoptar una versión bíblica que a la vez es validar la base textual que está detrás de esa traducción bíblica, no viene de que, bueno, me gusta más esta versión porque la usa tal pastor, la usa tal iglesia o tal ministerio. El contagio no es el medio para decidir una versión bíblica. A nivel iglesia, por supuesto, los pastores tendrían que unificar, ¿no es cierto? Estoy hablando así a nivel general de las iglesias, que hoy no está ocurriendo en América Latina. Cada persona a veces lleva su propia versión de la Biblia y ya no se tiene la lectura congregacional porque usan diferentes versiones. Bueno, la posición que te tiene que llevar a elegir tal o cual versión es cómo uno cree respecto a el carácter de Dios y la transmisión de su palabra que va ligada con la inspiración de su palabra. Hay mucha gente que cree en la Declaración de Chicago del año 1978, pero a veces se contradice y después vamos a entender por qué cuando cree en otra forma de preservación. Porque yo puedo creer ortodoxamente en inspiración. Ahora, puedo, digamos, ¿de qué serviría que Dios inspire su palabra pura, pero que permita que a través de los siglos se degrade por las copias, por las malas copias, y que la escritura en algún momento de la historia se haya perdido en su pureza, y después sea restaurada y después vuelva? O sea, esto no estaría reflejando esa providencia de Dios que vemos en la palabra de cuidar su misma escritura inspirada. O sea, un Dios que se tomó el trabajo, por así decirlo, ¿no? A través de su Espíritu Santo, de inspirar su palabra perfecta y pura, también, a pesar de que son instrumentos humanos los que las copian a través de los siglos, Dios interviene en eso. O sea, no queda librado la mano del hombre y no queda tampoco su restauración librada a la mano del hombre, sino todo sería una cuestión de filología y arqueología. Pero ¿dónde está la providencia en eso? Vamos a ver ahora, ¿sí?, cómo la providencia de Dios, los que creemos en la preservación, con todas las letras, cómo Dios actuó en base a ello. Solo tenemos una declaración, ¿no es cierto?, que es muy anterior a la de Chicago, que es una declaración precisa, y que muchos que usan la declaración de Chicago por ahí no están de acuerdo con esto, porque no, bueno, no utilizan confesiones de fe, pero más allá de eso, que no la utilicen, pienso que hay muchos que están de acuerdo con esta declaración que hace, por ejemplo, la Confesión de Westminster del año 1648 o la Bautista de 1689, que dice lo siguiente en cuanto a la preservación bíblica. Eso está en ambas confesiones, en el capítulo 1, en el párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era la lengua nativa del antiguo pueblo de Dios, y el Nuevo Testamento en griego, que en la época en que fue escrito era la lengua más conocida entre las naciones, al haber sido inspirados inmediatamente por Dios y conservados puros a través de los siglos por su especial cuidado y providencia. Son, por lo tanto, auténticos y por esa razón la Iglesia debe apelar a ellos en última instancia en toda controversia religiosa. Está ahí, sobresale en amarillo, ¿no es cierto?, inspirados por Dios, inmediatamente por Dios, pero también conservados puros, y subrayo, a través de los siglos. ¿Por qué? Por su especial cuidado y providencia. Y cuando habla lo último de que es algo para apelar en toda controversia religiosa, nos está hablando de la autoridad de la Escritura. Entonces, esto yo quiero que se pueda notar. Uno puede creer que la Biblia es inerrante, como dice la Declaración de Chicago. Bien, pero si uno le pregunta a esas personas, ¿pero vos crees que la Biblia, las copias que ha accedido las personas para traducir la Biblia a través del tiempo, fueron mantenidas puras por Dios? Y allí, como tienen otra influencia, que es la influencia de la crítica textual que vamos a ver ahora, ahí dudan y dicen, no, no lo sé, yo creo que hubo corrupción a través de los tiempos. Entonces, si la palabra tiene corrupción a través de los tiempos, vos te detenés en un punto de tiempo de esa recta histórica y vas a poder decir, es mi palabra inerrante y también es la autoridad para toda controversia religiosa. Algunos se dan cuenta de este punto, cuando uno se los hace ver, se dan cuenta que están parados en una posición no ortodoxa,
o sea, por más que dicen que creen en la inerrancia, pero al no creer en la preservación, se salen de la línea ortodoxa de la Iglesia, que ha creído a través de los tiempos, y para no quedar en evidencia, sí dicen, después de todo, los cambios son mínimos. Y yo veo que esa frase siempre se utiliza, ¿sí? Como esa bomba de humo para huir y decir, bueno, no es tan grave, los cambios son mínimos. Yo les pregunto, ¿a ustedes les gusta el café a cada uno, verdad? O el té. Si yo prepararía té para 4 personas, la hago sentar a la mesa de mi casa, le digo, bueno, esto está preparado con agua de manantial, pero también agarré 4 gotas de agua que pasaban, ¿sí? por la calle después de la lluvia y las puse al café. Todos se asombrarían y dirían, Alejandro está loco, ¿cómo va a poner 4 gotas de agua de la calle que no sabemos si es pura o si viene contaminada o si tiene un desinfectante o algo? Pero yo le diría, bueno, pero van a tener que conformarse porque el 99% de la masa de agua del café que se va a hacer está hecho con agua limpia, solamente esas 4 gotas. Por supuesto que la gente no tomaría una taza de ese café. Sin embargo, en lo que es fuentes textuales, la gente dice, no, no es tanto el problema, puede haber variaciones. Bueno, ahí están, creo que mucho más que 4 gotas, y se toman ese café, se toman ese té con las 4 gotas diciendo, no es tan importante. Es una comparación, es como una parábola lo que acabo de decir, pero es así. Uno no quisiera tomarse un café o un té con 4 gotas que no sean de agua, quién sabe conseguida dónde. Las cosas son importantes y más en la palabra de Dios, mucho más que este café y té que les acabo de nombrar. Vamos a entender un poco cómo es el proceso de copia. Quizás puedan tomar nota y acordarse de estos términos que son técnicos, ¿sí? Aquellos manuscritos que salieron de puño y letra de los escritores bíblicos, yo sé que algunos usaron amanuenses, es decir, le dictaron a personas, pero ellos son los que lo escribieron siendo inspirado por el Espíritu Santo. A esos originales se los llama autógrafos. La cuestión es, alguno preguntará, bueno, ¿está el autógrafo del apóstol Pablo a la carta a los romanos en alguna vitrina de algún museo? La respuesta es no. Ni de Pablo, ni de Pedro, ni nada, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento tenemos algo que haya salido del puño y letra de los escritores bíblicos. O sea, los autógrafos se han destruido a través del tiempo. ¿Qué es lo que llega a nuestra mano? A nuestras manos llegan los apógrafos, que son las copias de los originales. Pero al hablar de copias, no crean que estamos diciendo que es una copia del original directo. Puede ser que algunas lo sea, pero son copias de copias de copias. Entonces ahí está la duda, que viene con esto de la crítica textual, diciendo, pero bueno, si hay copias de copias de copias, ¿no puede haber habido errores? La respuesta es sí, claro que puede haber habido errores. ¿Y cómo podemos saber que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos llega libre de esos errores? Bueno, ahí está en cómo la Iglesia ha identificado qué manuscritos utilizar y cuáles no. Y que después, en el siglo XIX, se dio vuelta a la cuestión y empezaron a utilizar otros manuscritos que la Iglesia nunca utilizó a través de los siglos, sabiendo muchas veces su existencia, porque tampoco es que lo desconocían, ¿sí? Entonces, autógrafos, los originales. Apógrafos, copias de copias de copias. ¿Cómo estaban distribuidos los manuscritos? Bueno, hay más de 5.000 manuscritos. ¿Sí? Manuscritos estamos hablando no de los hechos por imprenta, sino justamente a mano, ¿sí? Antes de la existencia de la imprenta, que bueno, no voy a clasificar ahora los manuscritos del Nuevo Testamento, pero bueno, podría hacer esta diferencia que había algunos, los más antiguos, escritos en mayúsculas o unciales, y los minúsculos, ¿sí? Que a partir del siglo X podemos decir que había más de eso. Ahora, en este mapa, quisiera un poco recordar geografía del mar Mediterráneo. Tenemos en la parte de arriba, no se ve al costado por aquí aproximadamente estaría, ¿no es cierto?, Israel, más por acá Siria, pero toda esta parte que es Asia Menor, esta parte que es Grecia y hasta, podemos decir, Italia, la parte de Roma, todo este sector que uno ve con manuscritos distribuidos, se llama
manuscritos de la familia bizantina. ¿Por qué manuscritos de la familia bizantina? Bueno, había una ciudad griega en aquel entonces llamada Bizancio, ustedes pueden ver aquí, en ese pequeño estrecho, que es el estrecho de Bósforo que une el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, ahí estaba la ciudad de Bizancio, que después en el Imperio Romano se llamó Constantinopla, y actualmente se llama Estambul, y allí está Turquía. ¿Sí? Ahora, los que recuerdan también los mapas bíblicos de viajes del apóstol Pablo se darán cuenta que la zona donde se encuentran los manuscritos, ¿sí?, bizantinos de la familia bizantina, en toda esa zona que ustedes pueden ver, son los lugares donde Pablo recorrió y fundó iglesias. Tenemos la iglesia de los Gálatas, los colosenses en Colosas, en Éfeso, después ya del otro lado del estrecho, la iglesia de Filipo, bueno, Tesalónica, ¿sí? No se ve ahí, está tapado, pero sería la iglesia en Corinto. También tenemos de Roma. Tenemos las epístolas que nos recuerdan todos estos nombres que hemos visto. Ahora tenemos en la parte de abajo, que sería el sur, pero sería el norte de África, tenemos la ciudad de Egipto y tenemos esa conocida, el país de Egipto, y tenemos esa conocida ciudad Alejandría. No es que los manuscritos se encuentran todos en Alejandría, ¿sí? Algunos se encontraron cerca del monte Sinaí, que bueno, no sale en el mapa, pero sería mucho más abajo, cerca del Mar Rojo, ¿sí? Pero los escritos encontrados en el norte de África, por la zona de Alejandría, de esa ciudad, se llaman, ¿sí?, escritos de la familia alejandrina. Ahora, teniendo estas dos familias, bizantina y alejandrina, ¿qué porcentaje componen cada uno de la masa textual de más de 5.000 manuscritos? Bueno, esto coinciden todos, tanto los de la crítica textual como los defensores del Textus Receptus. El 90% de los manuscritos existentes encontrados pertenecen a la familia bizantina. El 10% solamente de los manuscritos encontrados pertenecen a la familia alejandrina. Ahora, uno diría, bueno, ¿con cuáles manuscritos, si bien ambos contienen la palabra de Dios, cuál de estas dos familias de manuscritos es la que la Iglesia ha reconocido históricamente como los manuscritos, ¿sí?, que eran testigos de un texto no corrompido de la palabra de Dios? Bueno, la Iglesia, a través de los tiempos, identificó a la familia bizantina y desechó los manuscritos de la familia alejandrina. Quizás en aquel tiempo de la Reforma no se conocían con nombres así, pero sí era aceptado el texto tradicional o texto eclesiástico a partir de lo que se conocían de las copias griegas circulantes en todo Asia Menor, Grecia, Roma, y no los manuscritos de Alejandría. Ahora, uno se preguntará, bueno, ¿cuál es la antigüedad de estos manuscritos? Bueno, aquí hay una cuestión, que es la cuestión por la cual la crítica textual se inclina hacia los manuscritos alejandrinos, o sea, los que están ahí en el norte de África. Bueno, esa zona que ustedes pueden ver de Alejandría y alrededores es una zona desértica, es una zona seca, es ideal para la conservación de manuscritos. Toda esta zona es una zona húmeda en muchos lugares y atenta a la destrucción de los manuscritos. Pero también pudo haber ocurrido más de eso. Aparte de las cuestiones climáticas, pudo haber ocurrido que los manuscritos estos circulaban muchos más, por eso se copiaban muchos más. ¿Y por qué se copiaban muchos más y no se copiaban estos? Porque la iglesia era lo que los copiaba. La iglesia era lo que hacía copias de la escritura, por lo tal era necesario, ¿no es cierto? Ahora, las copias alejandrinas estuvieron ahí, pero no tuvieron la difusión que han tenido las copias, podemos decir, de la familia bizantina. Vamos a entender esta línea de tiempo. Acá ya tenemos los dos pensamientos, es decir, los que creemos en una posición textual y los que creen en otra.
En la parte de arriba encontramos, supongamos que este manuscrito más grande sea el autógrafo y todos estos sean los apógrafos, ¿sí? Autógrafos y apógrafos. La creencia ortodoxa, que viene de las confesiones de fe que acabo de citar, creen en una preservación constante a través de los siglos, o sea, hablando del Nuevo Testamento, de los escritos apostólicos, hasta la actualidad hay una preservación constante. Esa es la posición ortodoxa. La posición crítica, de crítica textual, ¿sí? Presupone que hubo corrupciones y restauraciones tardías en el texto. No voy a entrar mucho en detalle, pero ellos suponen que en el siglo IV, ¿no es cierto?, desde los escritos apostólicos hasta el siglo IV, hubo una conservación de los manuscritos, pero después en el siglo IV se empezó a tergiversar y lo que hicieron, ¿sí?, es una recensión, que es un término técnico en todo esto de filología, es decir, hicieron una armonización artificial del texto, para que se entienda. Y esa armonización artificial del texto, según ellos, ¿no?, especialmente según Hort, ¿sí?, quedó hasta el siglo XVI, que es la era de la Reforma, ¿sí?, donde se utilizaron esos textos para hacer el Textus Receptus. Entonces, ellos, en cierta forma, están diciendo que la Iglesia estuvo casi por 1,5 años con un texto, podemos decir, corrupto en cierta manera, y que en el siglo XIX, a través de la crítica textual, los nuevos descubrimientos, y en especial el Nuevo Testamento griego que hicieron Westcott y Hort, que ahora vamos a ver quiénes eran, ahí hay una restauración tardía del texto. O sea, ellos implícitamente, la crítica textual, no cree en una preservación a través de los siglos del texto bíblico, ¿verdad? Eso quiero que les quede como más sobresaliente y en claro. La crítica textual no cree en una preservación constante a través de los siglos, sino en corrupciones constantes y restauraciones tardías, en especial del siglo XIX. Y fíjense en esta última parte, no fijan ellos un texto definitivo, es decir, que puede haber un descubrimiento más que te altere la Biblia que tenés. Eso es lo que piensa la crítica textual. Algunos preguntarán, ¿pero es en serio? Sí, es en serio. Por eso están las ediciones, por ejemplo, que se conocen de los textos críticos hoy, como Nestlé Aland, ¿sí?, que está 28, 29, y van a seguir. Porque si, bueno, hasta ahora no hay un descubrimiento, podemos decir, que sea así, que afecte a los textos bíblicos, pero si lo hubiera, seguirían cambiando el texto, porque dirán, esto es el original. Entonces uno se pregunta, ¿qué cree en la preservación? Y lo que tuvieron antes, no, está errado. Siempre están en un texto que nunca terminan de fijar, siempre está en construcción. El problema con la crítica textual, como ciencia humana, ¿sí?, la crítica textual apunta a la reconstrucción de textos históricos a partir de reglas. Esas reglas que ponen dan mucho a la especulación y a la suposición, ¿sí? Ambas entran en juego. El problema con la crítica textual, resumidamente, podría decirle que la diferencia que hay entre la Biblia y los libros históricos es que Dios no prometió cuidar el escrito de los filósofos griegos, por ejemplo, pero sí guardar su palabra. Es que la crítica textual está abordando a la Biblia como un libro histórico más, como si fuera, ¿sí?, el libro de la Odisea, como si fuera algún escrito de Platón, cualquier clásico griego. Así está apuntando la crítica textual. La crítica textual como ciencia, yo quiero que entiendan esto, existe aparte de la Biblia, es decir, los libros históricos, ¿sí?, como dije de los filósofos griegos, ellos aplican métodos de crítica textual para saber cuál era el escrito original. Perfecto, que lo hagan. Pero la Biblia tiene algo que esos escritos históricos no tienen. Tienen a Dios detrás. Dios no le prometió a Platón guardar sus escritos. Sí prometió a toda su palabra, a todo el canon de su palabra, a través de los más de 40 escritores bíblicos en el espacio de 1500 años, que su palabra no iban a pasar, que el mundo podía perecer como la hierba, pero su palabra iba a permanecer. Es decir, que Dios, en su providencia, la mano de Dios está detrás de la preservación.
Ahora, si vos querés tomar la Biblia y aplicarle las reglas de la crítica textual que aplicás con Platón, vas a tener un problema. Estás tomando la palabra de Dios como un libro humano. Estás, en vez de quitar el calzado de tus pies, porque es terreno santo, como le dijo Dios a Moisés, estás con tus propios calzados humanos de crítica textual, pisando en un terreno santo y tratando al libro de Dios como un libro más. Por supuesto que esto para algunos de pensamientos humanistas podrán decir, pero bueno, no tenemos que ser ignorantes a todas las cosas. No digo que haya que ser ignorante. No digo que no podamos estudiar filología. No digo que no podamos entender y tratar de explicar cosas, ¿sí? Para decir, bueno, tenemos una fe ciega. Tenemos una fe que es razonable, pero también es una fe reverente. Y cuando se aplican ciertas técnicas a la Biblia, también debemos hacer salvedades. Y aparte, otra cosa que se arroga para sí mismo la crítica textual es que ellos es la última palabra. Es como decir, yo no puedo debatir acerca de la creación ni acerca del diluvio porque estoy delante de unos científicos, arqueólogos, que no puedo decir nada porque ellos tienen razón. O ustedes como cristianos se quedarían callados ante el ateísmo reinante en este tiempo. Bueno, con la crítica textual a veces en ciertas similitudes no pasa lo mismo, diciendo no podemos contradecir hechos como si fueran hechos, digamos, factuales, pero son hechos teóricos, así como está la teoría de la evolución. Hay muchas cuestiones teóricas, por ejemplo. Yo quiero retroceder un poquito atrás y hablar de esto que en el siglo IV, ¿sí? Hubo, podemos decir, como una discontinuidad del texto bíblico, es un hecho teórico formulado por estos creadores de texto crítico, Westcott y Hort, llamado la recensión luciana. No me voy a meter ahora en ese tema, pero ellos presuponen, y después los mismos críticos de historia dijeron, mira, no tenemos evidencias históricas para decir que esa recensión haya actuado en algún momento de la historia y que haya concluido en un textus receptus que es armonizado artificialmente por mano de hombre para que quede bonito. No, hasta los críticos textuales se dieron cuenta que los postulados de Westcott y Hort no eran así, pero la crítica textual creció tanto que ya esa bola de nieve que bajaba al principio de la montaña en el siglo XIX se hizo más grande y ya era imposible de parar. Y estaban institutos bíblicos, sociedades bíblicas metidos con la crítica textual y enseñando eso. Entonces, lo que a veces se enseñaba como una teoría, así como la evolución es una teoría, pero muchos lo creen como una realidad indiscutible, lo mismo pasa con ciertos hechos de la crítica textual. El método crítico fue impuesto por esta persona, Karl Lachmann. Fue solo en la primera parte del siglo XIX, o sea, en 1831, cuando Karl Lachmann, alemán estudioso de los clásicos griegos, ¿no?, se aventuró a aplicar al Nuevo Testamento los criterios que había aplicado en la edición de los textos clásicos. Esto lo escribe Bruce Metzger. Falleció en el 2100 Bruce Metzger, pero Metzger fue un crítico textual, uno de los más conocidos del siglo XX, ¿sí? Y lo cita Lachmann en un comentario textual del Nuevo Testamento griego que él hace, lo he estado leyendo en esta semana. Él dice que Lachmann aplicaba los métodos de crítica textual a los clásicos, ¿sí?, a los clásicos en griego, y en algún momento dijo, ¿y por qué no podemos aplicar esto a la Biblia? Y lo hizo. Por supuesto que muchos fieles cristianos en aquel tiempo dijeron, eso no se puede hacer, o se debe hacer de otra forma, no hacer un cortar y pegar del tratamiento que uno tiene con los libros, podemos decir, del mundo, mundanos, con la palabra de Dios, ¿sí? No hubo una aproximación reverente a la palabra de Dios. Pero ya había una desconfianza. ¿Por qué aplicó este método? No porque se levantó un día y dijo, qué buena idea sería esta, sino porque ya había todo un movimiento que tenía desconfianza en si Dios preservó su palabra a través de los tiempos. Ese era el asunto. Ahora, bueno, aplican por primera vez, en 1831, un método que es aplicado a los libros clásicos, a la Biblia. Aquí lo tenemos, ¿sí?, a Metzger, ¿sí?, una foto a color, obviamente no está antigua, ¿sí? Y la filosofía de la crítica textual. La crítica textual siempre ha creído en tres etapas referentes al proceso que sufrieron los manuscritos originales de la Biblia. Fíjense en estos tres procesos: transmisión,
corrupción y restauración. El conocido crítico textual Bruce Messer fue coautor de un libro llamado El texto del Nuevo Testamento, su transmisión, corrupción y restauración. Ahora, ¿qué tipo de corrupción? No era una corrupción minoritaria, porque imagínense, el 90% de la masa textual, que es el texto bizantino, compilado a través de imprenta por personas en la época de la Reforma, en el siglo XVI y parte del XVII, todos esos textos, podemos decir, según la crítica textual, estaban corrompidos. Entonces, si son textos mayoritarios, la corrupción que ellos proponen es una corrupción mayoritaria de la palabra de Dios. O sea, la transmisión ya vimos lo que es. Están los autógrafos, los apógrafos que son copias, copias de copias de copias, eso es transmisión. ¿Hubo errores? Sí, pero nosotros creemos en una corrupción minoritaria, que uno a través de las copias de copias de copias puede llegar a cuál es el original de la Biblia. Por eso tenemos traducido Biblias a partir de esa gran cantidad de copias llamado texto bizantino, texto mayoritario. Pero ellos creen que en estas copias de copia de copia, en algún momento de la historia hubo una gran corrupción que se apartó de muchos lugares del Nuevo Testamento y que recién hubo una restauración en el siglo XIX a través de Westcott y Hort. O sea, al creer en esta corrupción mayoritaria, ¿cuál es esa ecuación? ¿A qué es igual? A dejar de creer en la preservación de la Biblia de la manera ortodoxa. Vuelvo a repetir. Al presuponer corrupción mayoritaria, es lo mismo que decir, Dios no guardó en su providencia a través de los siglos su palabra. O sea, eso fue algo aparte del carácter de Dios, inmutable y perfecto y soberano. Entonces, si al comenzar esta conferencia o antes de comenzar esta conferencia tenías una posición de crítica textual, tenés que pensar esto. Vos podés creer en la crítica textual, podés utilizar Biblias basadas en la crítica textual, en el texto, por ejemplo, crítico, pero vas a tener que definir tu posición podemos decir, de preservación bíblica como heterodoxa, no como lo que la Iglesia ha creído. Podés adherir a la Declaración de Chicago, pero vas a ser heterodoxo en cuanto a la preservación, por lo cual la inerrancia se pone en sospecha. Esto le duele admitir a la gente que son buenos hermanos, que son personas que quieren agradar a Dios y que creen su palabra, aman su palabra, pero hay que admitir esto. Si el instituto bíblico en el cual ha sido enseñado, si la iglesia o la tradición, podemos decir, de pastor a pastor, te enseñaron en algo que era el texto crítico y pensabas que no era tan malo, son esas 4 gotas en el café, como dije hace un rato, esas 4 gotas que pueden transformarse en un veneno. Algunos dicen, no es tan importante. Bueno, si no es tan importante, entonces definitivamente no crees en la preservación. Perfecto, lo admite. Levanta la mano y digo, no creo en la preservación de Dios a través de los siglos, uso Biblias en el texto crítico. Estás en tu derecho. Pero no podés decir esto. Creo en la preservación a través de los siglos y a la vez creo en el texto crítico porque es una contradicción de términos. Lo que en la Biblia se llama, lo que, mejor dicho, no en la Biblia, lo que en teología se llama un oxímoron, es decir, una contradicción de términos en una sola frase. Creo en el texto crítico y a la vez en la preservación de la Biblia. No puede ser. Eso no es posible. Para resumirlo, y para ya ir terminando, el gran enfrentamiento es este. Método crítico ecléctico a mi izquierda, método mayoritario a la derecha. En este gráfico, o en este esquema, mejor dicho, se entiende cuál es el principio de la crítica textual y cuál es el principio del método mayoritario, que es lo que sostenemos del Textus Receptus, como fuente textual del Nuevo Testamento. Los que creen en el texto de Westcott y Hort, o sea, el método crítico, dicen lo más antiguo es lo mejor. Las lecturas más cortas son las correctas. Ellos le ponen un nombre en latín, un término técnico, lectio brevior. Las lecturas más difíciles, o en comparación con los otros manuscritos, son las correctas. Entonces lo llaman el lectio difficilior. No importa el número de testigos textuales o procedencia geográfica. Esto es eclecticismo, es decir, no importa
que la masa textual, el 90% sea bizantina, no importa, dicen ellos. No importa de dónde venga el texto, sino la edad del texto y ver en sus lecturas si hay lecturas más cortas que las conocidas, son correctas. Y si hay lecturas más difíciles, son correctas. ¿Por qué? Porque ellos presuponen que los copistas, ¿sí?, al hacer esos apógrafos, copia de copia de copia, fallaban de una manera no intencional. Entonces, obviamente, una lectura más corta va a ser mejor que una lectura más larga, porque en la lectura más larga ellos creen que fueron agregados para armonizar el texto, ¿sí?, para hacerlo más armónico. Entonces, ellos piensan que se agregó mucho al texto bíblico. ¿Por qué la lectura más difícil? Bueno, justamente por esa idea de armonización artificial que ellos tienen, siendo los copistas. No solamente hicieron lecturas más largas, sino lecturas más fluidas, más coherentes, podemos decir. Y ese es, en todo caso, un error. Por eso, entre el texto crítico y el texto mayoritario, el texto recibido, vas a encontrar una diferencia de masa textual más o menos equivalente a segunda Pedro. Es como que te quitarán segunda de Pedro, del Nuevo Testamento, así un poco dispersado en todo el Nuevo Testamento. Para que uno entienda de cuántas palabras estamos hablando, porque si fueran dos oraciones que difieren uno de otro, no habría problema. Entonces, para cerrar lo que es el método crítico, presupone una corrupción textual mayoritaria. O sea, que la iglesia estuvo la mayor parte de la historia con el texto equivocado. Pero ellos dicen, no fue intencional. Bueno, con eso nos arreglamos todo. Porque no haya sido intencional, no quiere decir que la iglesia haya estado con una Biblia errada o traducida de forma errada. Pero ¿qué pensamos? Lo que creemos en el método mayoritario. Creemos que la cantidad de testigos textuales sí importa. ¿Y saben por qué importa? Porque creemos en la preservación providencial de Dios. Es decir, Dios, al preservar su palabra, va a hacer que su palabra corra y sea glorificada por todo el mundo, y la mayoría de los testigos textuales coincidan con eso que Dios prosperó, no con lo que quedó en excavaciones o en conventos, en claustros católicos allá cerca de Alejandría. Lo que la iglesia usó pensamos que es lo que Dios conservó. Por eso decimos, la cantidad de testigos textuales sí importa, pero ellos dicen, bueno, no importa. Otra, importa el uso de la iglesia a través de los siglos. No solamente que se hayan hecho copias, porque podría haber un rey, no sé, en algún momento de la historia, haber encargado muchísimas copias, se guardaron todas juntas, y eso sería superior al texto minoritario. No ocurrió así. Lo que ocurrió es que estas copias fueron encontradas en muchos lugares, y en diferentes lugares, porque era lo que la iglesia utilizaba, porque era lo que Dios le proveía para la iglesia. Y si uno cree en la preservación del Señor, en su palabra, no le va a proveer Dios una palabra mutilada, una palabra donde está retocada, por así decirlo, por la mano de escribas, con buenas intenciones, ¿sí? O sea, no eran intencional los errores, pero errores al fin. O agregar palabras al texto bíblico. Lo que por ahí no recuerda tampoco la crítica textual en esto es que hay una pena, ¿no es cierto?, para el libro de Apocalipsis, pero que se extienda a toda la Biblia, que el que quitare o agregare. O sea, al decir que los copistas eran dados a agregar y armonizar el texto bíblico, están hablando que ellos tenían una conciencia no bíblica al hacer las copias. Puede ser que alguno no haya sido creyente, es obvio. Pero si estamos diciendo que las copias son en el seno de la iglesia, pensamos que las personas que lo copiaban, ¿sí?, la gran mayoría de los copistas eran creyentes. Eran creyentes que no estaban de acuerdo en agregar al texto bíblico, porque eso sería una ofensa a Dios, sería partícipe de los juicios de Apocalipsis. Pero eso por ahí mucho no se habla. Ahora, el método mayoritario, lo que creemos en el Textus Receptus, ¿presupone una corrupción? Sí, pero una corrupción minoritaria, y fíjense, intencional. ¿Por qué? Porque siempre el diablo, enemigo de la palabra, va a utilizar a hombres para atacar la palabra. Muchas de las diferencias que hay entre el texto recibido y el texto crítico son justamente referencias, muchas veces, a la palabra contenida en el nombre de Jesús, ya sea en su título como Cristo, o como Jesús, o como Salvador, intercambiar a veces Dios con Jesús, y quitar o
del punto de vista, ¿no es cierto?, del texto recibido, quitar muchos pasajes grandes de las escrituras y otros cambios y otras adiciones muy pequeñas. Pero la mayoría de las veces ocurre omisiones y cambios. Y esto creemos, ¿no es cierto?, que ha sido minoritario, porque más que nada todas esas omisiones y cambios está dado con la familia alejandrina, ¿no? Y que es intencional, porque Alejandría y su zona ha sido siempre cuna de herejías históricamente. Si bien hubo creyentes fieles, pero también los grandes exponentes en contra de la Trinidad, en contra de la divinidad de Cristo, vienen de esa zona, de esa sospechosa zona donde, por una cuestión, ¿no es cierto?, de que es seco el clima, que es cálido, se conservaron mejor los manuscritos, pero puede haber sido algo conservado, pero no propagado a través de la iglesia. Y por último, presupone la preservación providencial mayoritaria a través de los siglos, cosa que la crítica textual ha dejado de creer. Así que, en resumen, ¿qué ha hecho la crítica textual? Ha anulado, y esto es la sorpresa, y con esto ya termino, ¿sí? Con esto finalizamos y después dejamos lugar para las preguntas. La crítica textual no es que ha hecho simplemente una comparación, ahora ha vuelto un poco más, pero hubo un abandono del texto bizantino, un desprecio del texto bizantino. Le han puesto una cruz roja a todos los manuscritos, por lo menos en la época de Westcott y Hort, ¿sí? Han puesto una cruz roja eliminando a toda la familia bizantina y prefiriendo, y ellos usan ese término justamente, texto preferido, como el texto alejandrino. Es decir, se inclinan al 10% de los manuscritos por estas, podemos decir, métodos que usa la crítica textual, diciendo, bueno, aplicamos un método humano a la Biblia y nos va a dar esto, ¿no es cierto? Que vamos a lo más antiguo. Y lo más antiguo son estos dos códices, el Sinaítico y el Vaticano. Hay otros más que se nombran, ¿no es cierto? Cuando hicieron Westcott y Hort, hicieron el Nuevo Testamento griego, pero básicamente hay dos códices que son de ese 5 o 10%, sería menos del 10% porque son dos códices nomás, para hacer este Nuevo Testamento griego, como se ve aquí, y abandonar el texto Receptus, que venía utilizando la Iglesia por siglos. Entre el texto recibido y el texto griego de Westcott y Hort hay unas 5.000 diferencias, ¿sí? Aproximadamente. Como digo, las mayores diferencias son que cosas que están en el texto recibido no están en el texto de Westcott y Hort, a lo cual se llaman omisiones. Hay otro importante, ¿sí? Digamos, lo que se llama cambios de texto, cambios de palabras. No solamente es el orden o la ortografía, como algunos dicen, hay a veces cambios de palabras y que cambian el sentido doctrinal del texto. Y podría haber, y es lo menor, adiciones que aparecen en el texto de Westcott y Hort, pero no aparecen en el texto Receptus. Es así como se ha cambiado la perspectiva de dónde traducir Biblia. Entonces, ¿qué define tu preferencia textual? Yo simplemente en esta breve conferencia te quería dar los elementos para decir cómo creas en la preservación es tu preferencia textual. Está ligada a eso y no a otra cosa. Por lo menos que se lleven de esto. Y yo creo que Dios preservó su palabra constante a través de todos los tiempos. ¿Qué uso? Biblia Reina Valera o otras en otros idiomas basadas en el texto Receptus. Ahora, ¿cuáles son Biblias basadas en el texto crítico? Bueno, Dios habla hoy, basada en un alto porcentaje, Reina Valera actualizada, la que se llama la Biblia de la Reforma, Biblia textual, totalmente texto crítico, es más, elimina las partes que en muchas Biblias están entre paréntesis. Nueva, bueno, casi todas, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, Biblia de las Américas, mitad y mitad, podemos decir, mitad texto crítico, mitad texto recibido, aunque ellos oficialmente, en Logman Foundation, dicen oficialmente que se basaron en texto crítico, ¿sí? La Reina Valera contemporánea, que a pesar de ser una Reina Valera, te lo dicen abiertamente, nos estamos basando en el texto crítico, creo que era la edición 26 de Nestlé Aland, la Biblia para Todos, etc. La mayoría de las Biblias actuales que salen todos los años con un nombre nuevo, con una edición nueva, están basadas en el texto crítico. ¿Por qué salen tantas versiones de la Biblia? Bueno, porque hay versiones del texto griego que también van cambiando y también obedece a otros fenómenos que son de, podemos decir, de métodos de traducción, que sería otro tema.
Así que bueno, esto fue un resumen de qué es lo que define tu preferencia textual, que es justamente la posición que tenemos en cuanto a la creencia de la preservación, de cómo Dios preservó su palabra a través de los tiempos. Entonces dejamos ahora el tiempo para preguntas. Muchas gracias, hermano Pastor Alejandro. Agradecemos su tiempo. Previo a las preguntas, vamos a tener un breve break musical de 5 minutos por si es que la gente quiere escribir las preguntas en el chat. Por favor, porque sean escritas las preguntas para poder distinguirlas de mejor manera. Así que insisto, tendremos... deme un segundo. Este breve break musical para, para proceder a las preguntas.
Ok, muy bien. Bueno, gracias nuevamente. Y ahora primero una breve acotación, si me lo permite, Pastor Alejandro. Eh, Solo como un dato para darle algún grado de validez, si bien no es digamos, para no caer en la falacia del argumento de la autoridad, pero no deja de ser significativo que toda la reforma, de la cual de una u otra manera nosotros aquí somos herederos, ya sea desde el Lutero mismo en adelante, tuvieron como base textual en sus traducciones bíblicas al texto Receptus, en diversas revisiones. Por ejemplo, la misma Biblia de Lutero de 1530, o finalizada en 1530, publicada en 1532, tuvo en su totalidad, tomó el texto Receptus, sin excepción. También el trabajo de Casiodoro de Reina, el de Cipriano de Valera, o posteriormente en 1604-1611, que fue cuando fue finalizada la comisión de la traducción al inglés King James, también tuvieron como base textual única y exclusivamente en el Nuevo Testamento al texto Receptus, insisto, sin excepción. Y solo una anécdota que la verdad que tal vez algunos de los que están aquí que me conocen por Facebook fueron testigos de eso hace un par de años. Por ahí nuestro hermano mencionó en varias ocasiones a Westcott y Hort, también obviamente al texto crítico o Nestlalan, que es este de aquí. La mayoría de las traducciones bíblicas que hay en el castellano actualmente vienen de esta, la edición número 27, 26, si mal no recuerdo. Y siempre se tratan de desligar el texto crítico de Westcott y Hort, porque Westcott y Hort eran personajes que en realidad, menos que usted acepte derechamente la herejía, eran no dignos precisamente de mayor respeto, como cristianos al menos. Y yo escribí literalmente en mi Facebook en alguna ocasión, incluso con comillas, el trabajo del comité del texto crítico se realizó en 4 etapas principales, teniendo como base la edición del Nuevo Testamento griego de Westcott y Hort. Lo escribí así tal cual, dando la impresión de que era una frase mía. Obviamente no lo era. ¿Saben de dónde obtuve esa frase? Precisamente de este texto. Muy poca gente lo sabe, pero como lo dicen ellos mismos, declaran sin vergüenza alguna que la base de su trabajo es, digamos, del texto crítico, que claro, como decía, ya vamos en la revisión número 27, tuvo como base un trabajo, por decirlo menos, espurio, bastante de personas bastante espurias que curiosamente tradujeron, o sea, recopilaron el Nuevo Testamento, siendo que ellos no creían en la veracidad del Nuevo Testamento. Westcott y Hort eran personas que no creían en la infalibilidad de la Escritura, que no creían en la resurrección corporal de Cristo, ni pensar tampoco en la preservación de la Escritura. O sea, no sé, pues es como tener un seminario literalmente y no creer en la Biblia como palabra de Dios. Eso insisto. Y, no, y lo triste, hermanos, es la cantidad de insultos que me llevé por hacer ese comentario. Gente que defiende el texto crítico me decían, pero Andrés, ¿cómo es posible que digas una barbaridad como esa? Hasta algunos insultos con palabras un poco más procaces recibí. Y cuando tomé el escáner de la foto, ahí se llevaron esa sorpresa. Entonces, cuando alguna vez escuchen como algo a favor del texto crítico y traten de divorciarlo del trabajo de Westcott y Hort, es algo que, insisto, hasta la edición 27, que no tiene la introducción en castellano, solo en alemán, inglés y creo que latín, reconocen abiertamente haber tenido. Y obviamente, cosa que por cierto es bastante evidente. Y bueno, también solo sobre la traducción bíblica. El problema que, como no solo se da en la traducción, sino también en el estudio y el análisis bíblico, está en el hecho de que se aplican métodos filosóficos, que están muy bien en su uso, por cierto, en el trabajo bíblico. Pero ¿por qué ambas cosas son incompatibles en utilizarlas en el trabajo bíblico? ¿Por qué? La filosofía no tiene dogma, no tiene doctrina inamovible.
Yo, por ejemplo, que disfruto humildemente mucho de la filosofía, puedo ser perfectamente un gran seguidor de Kant sin estar de acuerdo con él. En cambio, yo no me puedo decir luterano, como de hecho lo soy, si, por ejemplo, no guardo, o no debería ser así por lo menos, no guardo las doctrinas propias de la Reforma del siglo XVI y un largo etcétera, ya sea en la confesión a la que usted quiera que adhiera. Entonces, insisto, ese es no solo el problema, sino el peligro de incorporar preceptos filosóficos de interpretación filosófica para la interpretación bíblica. ¿Por qué insisto? Porque no hay ninguna inerrancia en ningún texto filosófico, ya sea desde los mismos griegos que nos mencionaba el pastor Alejandro hasta el día de hoy. Bueno, eso insisto solo como una acotación. Respecto de las preguntas, una pregunta, aunque creo que parcialmente quedó respondida, es ¿qué diferencia hay entre el texto receptus y el texto mayoritario? Bueno, como había mencionado, son 5.000. Si uno quiere hacer, alguien que estudia en griego, puede bajar en los software que hay hoy el texto crítico de West Cody Hall, el texto Receptus, tiene la enumeración de Strong y se va a ir dando cuenta, versículo por versículo, que a uno le falta palabra, a otro le sobra. Pero hay trabajos de comparación de Biblias, o sea, no en determinados idiomas. Adelanto que la Sociedad Bíblica Trinitaria ya tiene un trabajo hecho de comparación y se está por lanzar antes de fin de año seguramente en español lo que se llama llave textual del Nuevo Testamento. La comparación más o menos involucra, porque ya lo hemos traducido, estamos en trabajo de formateo, ¿sí? Aproximadamente 630 diferencias doctrinales. O sea, hay 5.000, algunas no son tan importantes, pero se hizo, alguien que hizo hace muchos años Sociedad Bíblica en inglés, Sociedad Bíblica Trinitaria, hizo una comparación con una versión en inglés y encontró que obedecían al texto crítico unas 620, 630 diferencias. Yo creo que con eso ya es un buen material como para empezar. Si lo quieren ver en inglés, The Textual Key of the New Testament, lo pueden buscar, pues lo puedo escribir acá. Y si no, esperan hasta que salga la versión en español, ¿sí? Lo tienen que poner en Google, ¿no? O buscarlo en el sitio, en el buscador de Sociedad Bíblica Trinitaria en inglés. Así que así estaría contestada Okay. la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿se es salvo si se predica con una Biblia traducida desde el texto crítico? ¿O es una Claro, concepción falsa o verdadera? yo creo que las diferencias entre el texto crítico y el texto recibido son limitadas. O sea que si decimos que hay 5.000 diferencias, pero la gran masa textual puede coincidir, ahí está la palabra de Dios. Entonces Dios va a hacer honor a su palabra salvando. O sea, si yo tomo en mis manos la Biblia de las Américas, puedo predicar para salvación tranquilamente, ¿verdad? Pienso que por diferencia textual no hay ese problema. Por método de traducción, sí ya hay ese problema. Yo pienso que sí. Porque las diferencias ya son tantas, ¿sí? Y cambia tanto el sentido de los textos que no podríamos estar hablando de muchas Biblias como la palabra de Dios en la mayoría de sus aspectos. Pero traducciones literales, vuelvo a subrayar esto, ¿no? Literales, formales, basadas en un texto y otro, obviamente se pueden salvar con cualquiera de los dos. Seríamos muy fanáticos si dijéramos que no. El problema acá, estamos viendo el tema de la pureza bíblica, ¿no? De que si una puede salvar o no a otro. Por supuesto que lo que creemos en el texto recibido, vemos que ciertas doctrinas, en especial que tienen que ver con la divinidad de Cristo, son como suavizadas, por así decirlo, en el texto crítico, al faltar tantas veces determinadas palabras. Pero bueno, no obstante, la pregunta está respondida. Sí, uno puede predicar con ambas Biblias y todo lo que sea palabra de Dios, ¿no es cierto?, que refleje a lo que Dios inspiró por su Espíritu Santo en los originales, obviamente
Si está bien traducido, se va a predicar y Dios puede salvar un alma. Ok. La siguiente, ¿es buena la traducción Peshitta? Bueno, por ahí hay que ver qué sabe la gente de la Peshita, porque hay mucha confusión en esto. Si vamos a la Peshita original, ¿no es cierto? Sabemos que es una versión de la Biblia, ¿sí? Del siríaco, o sea, una especie de arameo, que aproximadamente, tampoco se ponen de acuerdo los que la fechan de cuándo es, del siglo II, otros dicen que es del siglo III o IV. Ahora, la Peshita es una versión, y lo que se sabe hoy, ¿no es cierto?, principalmente del Antiguo Testamento. Es una traducción, ¿sí?, del hebreo al arameo. Y que el Nuevo Testamento, para tener una Peshita con la Biblia entera, lo tuvieron que sacar del griego. Eso es básicamente lo que se conoce hoy. Y si vamos al caso, en el Nuevo Testamento también faltan libros. Según recuerdo, Segunda Pedro falta, el Apocalipsis falta, no me acuerdo cuál otro más. Hebreos quizás también. Bueno, o sea que lo que tiene en sus manos alguien que tiene la Peshita en español es una traducción de un texto que no sabemos qué tan certero es, pudiendo tener en sus manos para leer la Biblia traducida de sus fuentes originales, que es la declaración ortodoxa, por otro lado, de la Reforma, que es Dios preservó su palabra en hebreo, no en arameo. Dios preservó su palabra en el Nuevo Testamento en griego. Algunos argumentan hasta que el Nuevo Testamento fue escrito en arameo. Hoy hay judaizantes en la iglesia que sostienen eso. Se ve que también lo hubo en la época de la Reforma, por eso se volvieron tan precisos en aclarar eso, ¿no? Así que la Peshita, como investigación histórica, la original, porque hay muchas copias dando vuelta que no se sabe cuál era la original, puede tener como una idea respaldatoria incluso del texto receptus. Pero como versión actual, yo realmente en forma personal no le veo utilidad. Okay. ¿Hay algo del texto crítico en la Reina Valera 1909? Pregunta. Sí, lo hay, como también lo hay en la 60, de una manera minoritaria, por eso se necesita una revisión, por eso estamos haciendo una revisión. O sea, el objetivo, por ejemplo, de Sociedad Bíblica Trinitaria al revisar el Nuevo Testamento no es solamente lingüístico, es textual. Y como el texto crítico es de 1881, obviamente podía afectar a 1909. Y en algunas partes hay algunas omisiones del texto crítico. Esto lo hemos dado como ejemplo en muchas conferencias. Hay algunos ejemplos de eso que uno puede ver en el sitio de Sociedad Bíblica Trinitaria, sociedadbiblicatrinitaria.org, en la sección, bueno, hay dos secciones, una que son de PDFs, o sea, con como 1000 libritos, y otro que son escritos así que uno puede cortar y pegar, que es la SBT Responde. Ahí se pueden encontrar algunos ejemplos. En algún momento, estoy seguro que haremos una lista más exhaustiva, cuando salga la Biblia completa, para que uno pueda ver, ¿no es cierto?, a través del tiempo cómo fueron algunos cambios. Pero, como digo, en 1909 o 1960 no son muchos, ¿sí? Han ido creciendo más en 60, ¿no? Pero no son muchos, tampoco son la mayoría no son de una importancia doctrinal como pudiera haber en cambios con el texto crítico, ¿no?, en otras Biblias. Pero en honor a la verdad sí, y por eso se tiene que volver a las bases textuales de Reina y Valera, trabajo que se está haciendo, ¿no? Actualmente, aparte del trabajo de la Sociedad Bíblica Trinitaria que se está realizando, ¿qué edición de la Biblia en español, castellano recomienda usted? Yo digo que la Iglesia ha utilizado, digamos, en toda Latinoamérica y bueno, también en España, la Reina Valera en 1909 y la 60. Y si utilizan eso, quédense con eso, ¿sí? Cuando salga la versión de Sociedad Bíblica Trinitaria, con buenos argumentos, sométanla a escrutinio, a crítica, a revisión, porque nunca una versión de la Biblia tiene que ser impuesta, sino que damos la razón de cómo se hace nuestro trabajo,
y se puede acceder a través también de los escritos que se van explicando un poco nuestra posición textual y ver realmente allí si se ha mejorado lingüísticamente y si se ha mejorado textualmente. Para decir, bueno, nosotros tratamos de hacer una Reina Valera que siga siendo Reina Valera y no otra cosa, que se llame Reina Valera pero que termine siendo otra cosa en la práctica, ¿no? Queremos que la Reina Valera conserve su identidad, que tenga un lenguaje fluido en español. Por supuesto, usamos el vosotros todavía, si alguno pregunta, pero también con la exactitud textual hacia la familia del texto recibido, que son los que usaban Reina y Valera en aquel tiempo. Así que yo diría que cualquier iglesia que usa la 1909 la continúa usando, que usa la 60 la continúa usando. Y bueno, cuando salga la Biblia completa, si alguna vez quieren pasar como iglesia o comunión de iglesias a la versión de Sociedad Bíblica y Trinitaria, lo pueden hacer. Para eso se está distribuyendo en forma gratuita el Nuevo Testamento. Yo sé que muchas veces, creo que, no sé si está Mariela Guardia aquí presente, colega en Bolivia, que se reparten Biblias, Nuevo Testamento, perdón, por toda Latinoamérica, misiones, a gente que muchas veces no tiene cómo acceder a la Biblia, y bueno, ese Nuevo Testamento que está ahí mostrando Andrés, ¿sí? Si bien se reparte a misiones, el objetivo principal era para pastores, inicialmente. O sea, para que los pastores, predicadores, maestros de escuela dominical, inclusive maestros de escuela dominical, que están exponiendo el texto bíblico, puedan compararlo y puedan preguntar cualquier duda que tengan. Desde así viene desde el año 2016, perdón, cuando se hizo la presentación en España, que se empezó a repartir el Nuevo Testamento, con esa intención, para que la iglesia en América Latina lo compare con su Reina Valera, ya sea 1909 o 1960. Pero bueno, vamos más allá de los pastores, también se provee esto a iglesias, así incluso el Evangelio de Juan como un fin misionero, o sea, alcanzar a mucha gente con el Evangelio, ¿no? Así que bueno, esa sería un poco la respuesta. El cambio o los cambios que hay, se observan en el texto crítico, en Stlealan, ¿afectan las doctrinas fundamentales? Bueno, la pregunta a veces se torna capciosa. El tema es que para lo que uno afecta, para otra persona no le afecta. De forma personal yo puedo decir que sí lo afecta, ¿sí? Y la Sociedad Bíblica hizo esa llave textual del Nuevo Testamento, que es lo que pueden ver por ahora en inglés, para decir cuáles eran aquellos versículos que son un poco más graves en esa afectación. Después de comparar 630 aproximadamente versículos, uno puede hacerse un juicio, formarse un juicio y decir, no, esto realmente afecta. Y otras personas, con otros criterios, dirán, no es importante. O sea, es como el ejemplo que di del café, ¿no? O del té. A algunos no le importa tomar el café con 4 gotitas de agua, del agua que corre por la calle. A otros sí. Yo pienso que a todos nos debería afectar. Porque lo que uno pretende de una traducción bíblica es pureza. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque, digamos, tenemos que tener en nuestras manos para predicar y para enseñar una traducción que se acerca a los originales, ¿no es cierto? Y que esos originales sean preservados en lo que la iglesia crea como lo preservado por Dios. Y ahí están las fuentes textuales que hoy vimos, o texto crítico o texto receptus, de acuerdo a tu creencia de la preservación, la doctrina de la preservación. ¿Cómo conocemos en qué texto se basó una traducción bíblica? Bueno, si la traducción es sincera, te lo tiene que decir en las primeras hojas de la Biblia. Nosotros en el Nuevo Testamento, si lo tenés ahí, Andrés, podés ver la parte del prefacio, que quería mostrarle. Yo lo mostraría aquí, pero con el fondo que tengo a veces, no sé. Bueno, ahí decimos, por ejemplo, nosotros, cuál es la fuente textual del Nuevo Testamento. En la mayoría de las Biblias esto lo dice, así que allí lo podés encontrar. Creo que no hay ninguna que no lo diga, me parece, ¿no? Y si no lo dice, quizás su página web lo diga, supongo. Y ahí te dicen, por ejemplo, los que se basan en el texto crítico te van a decir Nestlé Alan, edición 26, 27, 28, etc. Por cierto, si me permite, también hay algunos, obviamente, versículos clave que en realidad hace bastante evidente también en qué traducciones se basan. Por ejemplo, la doxología del Padre Nuestro.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En realidad son muy pocas las traducciones bíblicas que traen la doxología del Nuevo Testamento, del Padre Nuestro, que provengan del texto crítico. O si no, siempre está acotado a la frase a pie de página, la frase típica, ¿no? Esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Como que la antigüedad fuera para ellos un símbolo de infalibilidad. O también, tal vez el más emblemático en realidad de todos, la coma juanina, o sea, primera de Juan 5:7. En realidad yo creo que ese es un punto, y en realidad es la condición sine qua non. O sea, no hay traducción que venga plenamente, al menos moderno, del texto Nestlé Aland crítico, que omita la coma juanina, porque tres son los que dan el testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso, en realidad, yo creo que con eso tenemos dos pistas bastante certeras. O sea, si Es uno, el método que yo uso. en Primera Juan realidad, 5:7. o sea, más allá de que otros versículos, si esas dos porciones bíblicas están en una traducción, es porque estuvo la influencia del texto receptus, en mayor o menor medida. Hay otros. Una vez recibí Sí. una traducción bueno, hay una lengua indígena en nuestro país, se llama Toba, y nunca había tenido en mis manos una Biblia en Toba, hecha por Sociedad Bíblica Unida, ¿no? Y cuando la tomo digo, ¿cómo sé? ¿Cómo hago? Tengo que ir a preguntarle a alguien si esto es, porque no decía también, la introducción estaba en ese idioma, ¿no? En ese dialecto, Toba. Entonces me fijo por la numeración y veo que está primera Juan 5:7. Y digo, esto es muy parecido, seguramente, a la revisión del 60, o sea, la Reina Valera. Así que sea el idioma cual fuere, uno puede tomar una Biblia y busca primera Juan, capítulo 5, versículo 7, si está, es porque una Biblia basada en el texto receptus. Si uno ve el versículo 6 y salta al 8 y ve como una omisión, un símbolo, algo, digo, bueno, es una Biblia basada en el texto crítico. ¿Qué Biblias en español se basan en el texto recibido? Bueno, básicamente las Reina Valeras, no conozco otra. Mm. ¿Sí? Y bueno, y hay muchas revisiones de la Reina Valera, pero básicamente los que han decidido cambiar la base textual también le han puesto un nombre diferente a la Biblia, por eso es lógico. Pero también han hecho esto, han puesto el mismo nombre de Reina Valera y han traducido el texto crítico, que no sería una Reina Valera, digamos, con todas las letras. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea. Incluso, con mis respetos a los amigos de la Sociedad Bíblica Unida, ellos hicieron propaganda diciendo que habían intentado hacer una unión entre el Receptus y el Nestlé Aland, cosa que en la práctica basta con leer el Nuevo Testamento, especialmente Juan 1:1, por favor. Reina Valera contemporánea, denle una miradita a Juan 1:1 y van a ver que en realidad hay defectos en el trabajo que se encabezó a Alfredo Tepox, el responsable principal de dicha traducción. O sea, en realidad es una Reina Valera solo de nombre, que gracias a Dios ha tenido poca difusión, poca llegada a la gente en realidad. Bueno, al menos son sinceros. Ellos te dicen en el prólogo que está hecho sobre una edición de Nestlé Aland y que conservaron los textos más clásicos de la iglesia. Ahora no te dice el listado de esos textos clásicos. ¿Por qué lo conservaron? Y para que no sé, es una crítica un poco que va más allá, la mía, ¿no? Como para que tenga el mismo gusto de Reina Valera, pero a la vez no es Reina Valera, no sé. ¿Para qué conservar los textos? Para conformar a la gente. O sea, si ellos tienen una clara convicción textual de texto crítico, ¿por qué siguen sacando la Reina Valera? Bueno, no quisiera pensar que es una cuestión monetaria, que la gente sigue demandando Reina Valera y le damos algo y tratamos de cambiarlo hacia otra versión y la gente sigue pidiendo Reina Valera 60, ¿no es cierto? Que es la que imprime Sociedad Bíblica Unida. Ok. Dicen los escépticos que decir que la Biblia fue preservada, porque la Biblia lo dice. O sea, eso es lo que afirman los escépticos, que nosotros afirmamos eso. Porque la Biblia lo dice. Resulta ser un argumento, que afirmar eso, perdón, es un argumento circular. ¿Qué podemos responder a eso?
está un poco la conexión, vamos a ver que vuelva. Bueno, sí, la vi la pregunta esa. Yo contestaría esa pregunta con lo mismo que contestaría si me preguntan ¿por qué crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y es real? Yo diría, porque la Biblia lo dice. Y no sería un razonamiento circular y yo le respondería sí, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, con ese razonamiento del Evangelio también puedo hacer un razonamiento textual. Sí, la Biblia da testimonio de sí misma que es preservada. ¿Y por qué lo crees? Porque la Biblia lo dice. Nuestra fe, podemos decir, desde el punto de vista de los científicos y ateos, y podrá decir que somos circulares porque nuestra fe nace de un libro que preservó Dios. Uno, por supuesto, podría dar para conformar, pero la fe viene, digamos, acá hay una cuestión que seguramente Andrés conoce en teología, lo que es evidencialismo y presuposicionalismo. Los creyentes somos presuposicionales, creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios porque lo dice. Pero podemos presentar algunas evidencias extrabíblicas para demostrar que es un libro diferente a todos, que es un libro que ninguno se parece a él en su armonía, en su concepto de gracia, de salvación, etc. Pero si decirle que somos circulares, digamos que sí, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio a pesar de que nuestra fe se basa en un libro que se llama la Biblia. No hay por qué avergonzarse de eso. O disculparse, que en realidad es tal vez lo que muchos, tal vez por temor hacen. Disculparse por creer en la infalibilidad o en ese mal llamado argumento circular. Por ahí alguien me pregunta sobre la conferencia. Sí, tengo intenciones de subirla como el único canal de YouTube que manejo es el propio. Lo voy a subir a un canal de YouTube que lleva mi propio nombre, por cierto. Es Andrés San Martín Arrizaga. Trataré de subirlo durante la noche, si es que se me permite, por cierto. Bueno, a ver. Algunas están un poco repetidas. Los hallazgos arqueológicos afirman la veracidad del texto recibido. Bueno, esos 5.000 que hablamos, depende de cómo lo quieras interpretar. Porque, digamos, las excavaciones y hallazgos arqueológicos confirmaron que la masa textual pertenece al texto recibido, es el 90%. Pero si tenés la posición de crítica textual, vas a decir, no interesa la cantidad. O sea que los descubrimientos, según con qué lente se lo vea, pueden decir si apoya o no apoya. Ok. Y déjeme, alguien... ok, y alguien me preguntaba por acá, mis disculpas. Bueno, comentarios, en realidad hay muchas versiones, en realidad, Reinas Valeras. Lo que pasa es que están basadas 100% o mayoritariamente en el texto Receptus. Lo que pasa es que son muy poco difundidas, como por ejemplo la Reina Valera 77, la 79, que casi es desconocida, de hecho, o la Reina Valera actualizada, que tengo entendido por lo que me comenta, creo que Isaac, es totalmente basada, el Nuevo Testamento, por supuesto, en el texto Receptus. Perdón, en el crítico. Perdón, eso en realidad es algo... lo que pasa es que, claro, a veces en realidad no les conviene mucho a los traductores decir muy abiertamente nosotros nos tomamos de tal o cual texto, porque obviamente con eso pueden perder un público objetivo bastante grande, ¿no? Pensémoslo así, probablemente la mayoría de los que estamos aquí y las iglesias a las cuales directa o indirectamente representamos, algo tenemos que ver con la 909 y en la mayoría de los casos con la Reina Valera 60. O sea, estamos hablando en el mejor de los casos de un documento o de una traducción de más de 100 años o de una que tiene cerca de 70. Entonces, quiere decir que posibilidades de literalmente desentronar
la Reina Valera 909, incluso con arremetidas tan fuertes como la LNBI o la NTB, que es una copia mal hecha en realidad de la NBI nomás, han demostrado que han sido infructuosas. Entonces, por eso tal vez no quiere, en el fondo muchas traducciones puede que no sean en esencia reinas valeras, pero quitarle el nombre Reina Valera te quita, qué sé yo, el 80% de la gente la cual puede llegar a existir, o puede llegar a tener. Por ejemplo, hubo una traducción bíblica llamada La Palabra, que salió, tuvo, ¿cuánto habrá sido? Unas 2 ediciones, la nueva Biblia nueva Biblia diaria, perdón, no al día, son distintas, y que también tuvieron una edición, se vendieron seguramente, algunas están ahí guardadas, y nunca más se supo de ellas. En ese sentido, de las traducciones que son más enemigas de la Reina Valera, que se mantiene en pie, sería la NBI, con todos los... por cierto, en mi página web tengo un artículo sobre las mutilaciones de dicha traducción, se los puedo compartir, y la NTB, pero que de manera bastante artificial, porque no es que la gente ande comprándola, buscándola, no es que la gente entre ni siquiera a la sociedad bíblica o a las librerías cristianas en general diciendo vengo a buscar mi NTB, mi nueva traducción viviente. No, toda la gente que entra a las librerías, incluso entra derechamente, 909. Eso en realidad es algo que no cambia, y la verdad que creo que va a costar muchísimo, y espero que así sea, que eso cambie. Entonces, a veces no se quieren despegar, insisto, de la palabra Reina Valera o de la frase Reina Valera solamente por una cuestión de marketing, literalmente. En fin. Déjenme revisar una última palabra, pregunta. Bueno, nos dicen, la conferencia fue muy esclarecedora. Dios bendiga a nuestro hermano Alejandro Riff. Que Dios nos bendiga. Y bueno, nos comenta también Isaac, se ha escuchado se ha escuchado del trabajo del erudito alemán Federico Brandscheid a mediados del 1900. No sé si conoce algo al respecto. Que en realidad fue un trabajo poco conocido, por lo que tengo entendido. Pero... No, a ver, ¿qué sabe del texto crítico de la Sociedad de Literatura Bíblica y su prefacio, que es muy decidor referente a la crítica textual? O creo que se refiere precisamente a lo que comenté yo, tal vez me adelanté sin saberlo, o sea, al reconocer precisamente que viene de un texto tan espurio y de un trabajo tan espurio. Sí, eso, si me lo permiten, un comentario. A veces no es tanto el tema, digamos, de cuál base textual griega usamos. A veces el problema principal se da por sobre todo en los comités de traducción. Por ejemplo, ya que el hombre lo dijo públicamente, acá en mi ciudad, Temuco, pese a que estamos en el fin del mundo literalmente, ha venido en 4 ocasiones el señor Edesio Sánchez, personaje de doctrina, con mis respetos, nefasta para los nefastos, y que en una charla organizada con gente de muchas iglesias, literalmente dijo: Moisés no existió, David no existió, Salomón no construyó el templo, Isaías no existió, sino que eran 3 personas. Ni hablar del Nuevo Testamento, por supuesto, y todo lo decía con una sonrisa de boca a boca, o sea, de oreja a oreja, perdón. Y los frutos están a la vista de su doctrina. Él fue el que dirigió el equipo de la traducción en lenguaje actual. Entonces, y la NBI también, si bien el señor Jaramillo, que por cierto falleció hace un par de meses, tengo entendido, buena parte del comité de traducción de la NBI tampoco es un comité, digamos, que podríamos, cualquiera de nosotros, yo creo que antes de tratarlos a personas como Sánchez o a la gente del comité NBI, tendríamos bastantes dudas antes de, yo creo, de decirle hermano en Cristo. O sea, en realidad son pocas las personas que realmente de estas traducciones espurias, ¿por qué no? Reconocer
son cristianos, como decirlo, ortodoxos, que confían en la Biblia, en la Biblia como palabra de Dios y todas las doctrinas fundamentales que de ellos se desprenden. Por eso, en ese sentido, más que tener que ver directamente con el texto del cual se basan, es en las doctrinas que ellos guardan independiente de dicho texto. No sé si gusta comentar algo. No, me quedé pensando en lo de, estamos hablando de Edesio Sánchez Cetina, ¿verdad? Sí, de México, Sí, creo. sí, no pensé que iba tan lejos con sus comentarios, la verdad no. Sí, no, fue Yo más que horrible. nada, en lo personal siempre me baso más en lo que es traducción y manuscrito más que en la biografía de las personas. Pero bueno, sí, a veces lo que ellos creen se transmite. Lo que yo recuerdo que una vez sí, pero hace muchos años, antes de conocer Sociedad Bíblica Trinitaria y todo eso, encontré un escrito de Ezio Sánchez Cetina en una traducción, perdón, sí, una traducción de un dialecto en México, que ellos habían utilizado, y yo lo noté como algo en contra de los principios bíblicos, que ellos utilizaron, como la gente no conocía la palabra Dios, porque tendrían que explicarle qué es la palabra Dios, utilizaron el término UNAPQ, que creo que también en muchas lugares donde hay, donde se venden todo este tipo de cosas, de superstición y demás, una local llamada UNAPQ. Bueno, es una divinidad incorpórea, que claro, ellos decían, bueno, como es incorpórea y creador de la tierra, vamos a poner en la Biblia UNAPQ, porque es lo que ese segmento indígena de México entiende como Dios. Pero había este problema, que UNAPQ tenía un hijo, y ese hijo, según la mitología que pude leer, se llamaba Isanmá. E Isanmá era una divinidad mala, a contrario de su padre, que era una divinidad buena. Entonces yo decía, con este razonamiento, no podemos poner en la Biblia a alguien que es el padre de alguien que termina siendo malo. No es el padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, eso ya es, para los que están escuchando aquí, no una cuestión textual, sino una cuestión de traducción, equivalencia dinámica se llama eso. Entonces yo digo, las cuestiones textuales ya nos ponen en un problema, ¿sí? Como vimos hoy. Pero la equivalencia dinámica nos pone en un problema 100 veces mayor, que será quizás motivo de otra conferencia. Y eso es lo que recuerdo de Edesio Sánchez Cetina, que él eligió y lo ponía como algo bueno a una divinidad existente en esa cultura para darle el término a Dios. Pero obviamente no. En vez de hacer como hicieron los misioneros de antaño, traducir, podemos decir, la palabra, ¿sí? Como suena, y después explicarla al pueblo, no, ellos dicen, ¿qué es lo más cercano? Y lo ponen así, pero resulta que, bueno, que en este caso el UNAQ no era el padre de nuestro Señor Jesucristo, no podría serlo nunca. Sin duda que no. Y un último comentario, tal vez, que aparece, dice la Biblia, estudio de la Reforma elaborado bajo la dirección editorial de R.C. Sproul y las contribuciones de 75 teólogos y pastores. ¿Está basada en cuál texto? Tendría que verlo bien, si bien estuve en una conferencia, conozco al que está a cargo del proyecto en español, o de la difusión, básicamente. Yo sé que Sproul usaba la Biblia de Ginebra, o sea, una Biblia basada en el texto Receptus. Creo entender que más allá de los teólogos actuales, muchísimas citas de la Biblia, si no, no sé si sería Biblia de Estudio de la Reforma, se llamaría de otro nombre, son de citas, ¿sí? de gente contemporánea del siglo XVI y XVII. Entonces, las citas tienen que corresponder con el texto Receptus, así que calculo que deben estar, no sé bien qué Biblia usan en inglés, si la ESV, o sea, la English Standard Version, o alguna otra, Sí, eso. que, digamos, sea el símil Biblia de las Américas en español. Supongo que debe ser eso, porque nadie preguntó sobre la Biblia de las Américas, pero es una mezcla, ¿no?, entre el texto Receptus y el texto crítico. Si bien no son tan honestos como la RBC, ellos dicen que se basaron en el texto crítico, pero no sé, conocemos los que estamos trabajando en el texto recibido, que hay muchísimos versículos que lo toman prestado del texto recibido y es una versión ecléctica, o sea, la mezcla de dos textos. Y calculo que la Biblia esta de Estudio de la Reforma debe ser basada en el símil de la Biblia de América en inglés, para que más o menos coincidan.
¿sí? Porque si tomarían la NBI no les saldría igual, porque los versículos que quita la NSBI no están en las confesiones de fe antiguas. Y uno buscaría una referencia inexistente, por así decirlo. No sé si se entiende de lo que estoy hablando, ¿sí? O sea, estarían buscando referencias que desaparecen en el texto de Westcott y Coro, Nestle Aland. Hay un artículo en Sociedad Bíblica Trinitaria, si lo quieren buscar, ¿sí? En la SBT responde, ¿cómo afectan el texto crítico a las confesiones de fe antiguas? O sea, hay iglesias que dicen, yo tengo la confesión de fe de tal. Por ejemplo, por decir, nosotros estamos en una iglesia bautista de 1689. Bueno, si determinada confesión te lleva, por ejemplo, a 1 Juan 5:7, y vos tenés una Biblia NBI, no lo vas a encontrar, así como muchos versículos. Entonces sí afectan, y calculo que, bueno, para la Biblia de la Reforma habrán utilizado alguna versión media intermedia donde aparezcan esos versículos. Porque hay una que se llama parecido, supongo que es esta, la Biblia de la Reforma, no de estudio. Esta Exacto, es diferente. es distinta. Esta, por cierto, lamentablemente, utiliza la Reina Valera contemporánea, si me permiten una anécdota. Esta, bueno, yo la conozco de cerca, de hecho me la regalaron por ser luterano. Fue traducida, o sea, en la parte de estudio, fue trabajada por un grupo de luteranos, ¿cómo decirlo?, de doctrina ortodoxa, del Sínodo de Missouri de Estados Unidos, del Sínodo de Wisconsin. ¿Por qué lamentablemente se utilizó la Reina Valera contemporánea y no la 60? Que me disculpen, pero un muñequeo desesperado de la Sociedad Bíblica Unida para que tuviera algún grado de difusión masiva, pese a que los luteranos de habla hispana somos pocos, la Reina Valera contemporánea, que como les decía hace unos minutos, está eh, la verdad que no llegó simplemente a la gente, en realidad está ahí, pueden encontrarla muy masivamente a diversos precios y no ha tenido llegada a la gente. Entonces no le quisieron presentar a los que hicieron este trabajo la Reina Valera 60, no le quisieron ni siquiera pagarle, ni que se hubiera pagado, sino simplemente les dijeron, les pasamos la Reina Valera contemporánea gratis, insisto, como una manera casi desesperada de tener un público objetivo y de que su Biblia se difundiera. Pero, cosa que bueno, ya eso es un tema valórico, ético, que ya quedará en la conciencia de cada quien. Pero en realidad, si no se utilizó la Reina Valera 60, que era lo más razonable, fue solamente por eso, porque no se obtuvo, eso insisto, me consta por gente que estuvo en ese trabajo que conozco, no se obtuvo la autorización de la Sociedad Bíblica Unida para obtener esa traducción. En inglés, ¿qué versión usaron? No sabes, ¿no? En inglés se utilizó la NIV 84, la segunda, perdón, la 78. NIV, que no sé por qué motivo esa, al menos en Estados Unidos, es considerada bastante mejor que la NBI, porque la NIV, New International Version, para los que no lo saben, tiene 3 revisiones. La original del 78, la siguiente del 84 y la del 2012. Y los más conservadores, por así decirlo, todavía utilizan la del 78. El problema es que en Estados Unidos es distinto a como acá, que por ejemplo, por el hecho de que salió, en este caso, la Reina Valera 60, la 95, pero la 909 y las tradiciones anteriores, sigue manteniéndose vigente. En cambio, en Estados Unidos no son tan de esa corriente. Entonces, si se hace una revisión, por ejemplo, el 2012 de la NIV, la del 78 desapareció del mercado. O sea, si ustedes encuentran una ahora en Estados Unidos, dudo que en Inglaterra, una del 78 va a ser solamente como un libro usado, pero no es que las editoriales las continúen imprimiendo. No tienen tal vez una mentalidad distinta. Pero sí, sé que en inglés se utilizó la NIV 78, que por lo que he revisado no tiene los mismos baches que tiene la NBI en castellano, por cierto. También es bastante alejada del Receptus, pero no tiene los errores tan, a mi opinión, groseros que tiene la NBI en castellano. No sé si tiene algunas últimas palabras, Pastor Alejandro, antes de despedirnos. No, agradecerles simplemente a todos y que estudien, que sigan investigando, poniéndose al día, porque
todo esto va cambiando y uno a veces tiene que tener argumentos para presentar. Me gustaría también que lo puedan compartir con gente por ahí que no se define textualmente y que pueda tener una herramienta. Yo pienso que lo que hablamos hoy es el centro de todo, ¿no? Es decir, la doctrina de la preservación define mi posición textual. Y esto echa por tierra todo pensamiento que mi posición textual la definen los hallazgos arqueológicos, porque tal iglesia la usa tal Biblia, o porque tal pastor. Es la creencia en la preservación. Y eso es un compromiso delante de Dios que tiene cada creyente, bueno, cada pastor, cada creyente, de decir, bueno, ¿cómo creo en la palabra de Dios? Y a partir de ahí, después de definir la doctrina de la preservación, es que voy detrás de tal o cual versión, ¿sí? De acuerdo a lo que yo crea. Si tengo una creencia de preservación continua a través del tiempo, como demostramos hoy, iríamos a una Biblia Reina Valera, que es lo que se usaron esos manuscritos griegos en el tiempo de la Reforma. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, hemos disfrutado mucho eh, vuestra presentación, la agradecemos. En lo personal, quiero agradecer particularmente a la hermana Angélica Crocker, que ha hecho un gran trabajo organizando la parte técnica de todo esto. El grupo de WhatsApp lo creó ella también, las instrucciones, todo lo técnico literalmente de este trabajo lo realizó ella casi sin ayuda, así que, o básicamente sin ayuda en realidad. Así que un excelente trabajo, muchas gracias a ella. Y bueno, le cedo, se despide vuestro servidor, Andrés San Martín Rizaga. Como le digo, puedo compartir algunos materiales que me pueden consultar en el grupo de chat, que lo cerraremos durante mañana, probablemente a más tardar, para compartir algunas preguntas y comentarios si es que desean. Así que le cedo la palabra, eh, hermano Oces, Dios le bendiga, y por mi parte me despido. Dios le bendiga. Gracias al Señor por permitirnos participar e instruirnos claramente acerca de la preservación de las Sagradas Escrituras con el fin de que definamos claramente también nuestra posición textual. Gracias a nuestro expositor, el pastor Alejandro Ruiz, y por supuesto a nuestro anfitrión, el día de hoy, el licenciado Andrés San Martín. Gracias también a cada uno de nuestros auditores y los dejamos invitados a visitar las páginas que ya mencionamos, Escritura y Verdad, academiacristo.com, castillofuerte.cl, el Facebook de la IMI, Iglesia Metodista Independiente, donde también queda alojada esta conferencia, y por supuesto el canal de YouTube de nuestro hermano Andrés San Martín, donde ustedes pueden también o podrán revisar nuevamente esta conferencia. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. No, hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.